baptizing them in the ocean. Empezaron a bautizarlos en el océano. They would have baptisms where they baptized 1,000 hippies. Habían bautismos de hasta de 1000 hippies. And then they went to the Vineyard Church. Y después iban a la iglesia de Venue. And the Vineyard Church was about 500 people. Y esta iglesia de Vineyard era como de 500 personas. By the second year it was 3,000. El segundo año eran 3000. All hippies. Todos hippies. And what I'm getting at is this. Y lo que quiero llegar es esto. God was moving profoundly and sovereignly among people. Dios se estaba moviendo profundamente y soberanamente alrededor de las personas. He just did it. Lo hizo. What no one predicted. Lo que nadie pudo predecir. It's in the front of all the magazines, Time Magazine, all the magazines. Está en la cobertura de todas estas revistas, Time, la revista de Times. The Jesus movement. El movimiento de Jesús. I want to propose Quiero proponer that God's about to move que Dios se va a mover in the same way again. en la misma manera de nuevo. He's about to move spontaneously among men. Él se va a mover espontáneamente en el medio de los hombres. Now I want to tell you what it's going to look like. Ahora quiero decirle cómo se va a ver. Malachi predicted, Malachi predijo, Malachi 4:5. Malachi 4:5, Behold, I proclaim to you, mira que proclamo, I'm going to send Elijah the prophet, voy a mandar a Elías el profeta and he's going to restore the hearts of fathers to children, y restauraré los corazones de los padres a sus hijos and the hearts of children to fathers. y los corazones de los hijos a sus padres. What's interesting about Malachi's proclamation and his insight about the future Lo que es interesante sobre la proclamación de Malaquías y lo que podía haber en el futuro is that Malachi sees a day, es que Malaquías ve el día, not when there are not fathers, no cuando no habían padres, but when they're not home. pero cuando no estaban en su casa. He predicts a time, Predijo un tiempo, not when fathers would be dead, No like cuan- in a war, no cuando los padres iban hasta morir como en una guerra, but when their hearts would not be home. pero cuando sus corazones no estuvieran en casa. I don't know if you know this, No sé si se da cuenta, but if you live in America, pero si vives en América, this is the most fatherless generation in the history of America, esta es la generación que menos compadres en la historia de América, in which our fathers are alive, en donde los padres están vivos, but they're not home. pero no están en casa. There has been greater fatherlessness in our country, Había una gran pérdida de padres en nuestro país, as you can imagine after the Civil War, como tú puedes imaginar después de la guerra civil, when 687,000 men died. cuando 687,000 hombres murieron. It took 2 decades for us to have fathers again. Tomó 2 décadas para poder recuperar a los padres. The First World War, the Second World War, La Primera Guerra Mundial, la Segunda. men died on the battlefield, Hombres murieron en el campo de batalla and we have an absence of fathers. y tuvimos ausencia de padres. But our fathers were not here, they were dead. Pero nuestros padres no estaban aquí, estaban muertos. But this is the most fatherless generation Pero esta es la generación más grande sin in the padres history of America, en la historia de América, maybe in the history of the world, a lo mejor en la historia del mundo, in which our fathers en la cual son padres, are on the planet, están en el planeta, but they're not home. pero no están en casa. I want to tell you a few things. Quiero decirle varias cosas. In 1950, En 1950, 4.7% of all Americans 4.7% de todos los americanos were born out of wedlock, nacidos fuera de matrimonio, without a daddy. sin un papi. But by 2017, Pero hasta el 2017, that number rose by 1,700%. ese número incrementó por 17,000%. 1,700%. Perdón, 1,700%. If this was a disease, Si esto fuera una enfermedad, it'd be the Black Plague of Europe. sería la plaga negra que pasó en Europa. 71% of all African Americans 71% de todos los afroamericanos are born out of wedlock. nacen fuera del matrimonio. 51% of Hispanics 51% de hispanos are born out of wedlock. nacen fuera de matrimonio. 39% of Caucasians born out of wedlock. 39% Caucasians fuera de matrimonio. There are more children today born out of wedlock than those that are born into a marriage. Hay más hijos ahora en día que nacen fuera de matrimonio que aquellos que nacen en el matrimonio. And the question begins, Y la pregunta empieza, what happens ¿qué pasa
when people don't have a daddy. Cuando las personas no tienen un papá. There's a story that I want to talk about, and and the question becomes like, why? Hay una historia que quiero hablar y la pregunta es ¿por qué? Like, what happened to our dads? ¿Qué pasó con nuestros papás? I want to talk about just a few indicators. Quiero hablar de algunos indicadores. In 1960, we had the sexual revolution. En 1960 tuvimos la revolución sexual And it was depicted by a song, y fue guiada por una canción. a rock song. You may not know it, but Una canción de rock que a lo mejor no la conozca. the song said, if you can't be with the one you love, La canción decía, si no puedes estar con aquella que amas, love the one you're with. ama la cual estás. It meant, don't make commitments. Quiere decir, no te comprometas. Don't worry about covenant. No te preocupes sobre los pactos. Just have sex with whoever you want. Tan solo ten sexo con quien quieras. It doesn't matter. No importa. And that revolution, Y esa revolución it climaxed. hizo el clímax It climaxed at Woodstock en Woodstock in 1969. en 1969. It was drugs, sex, and rock and roll. Drogas, sexo y rock and roll. At the same time, another very powerful force Al mismo tiempo, otra fuerza bien poderosa was being seeded into culture. estaba siendo sembrada en la cultura. It was Darwinism. Era el darwinismo. It was all about evolution. Todo lo que tiene que ver con la evolución. Now, Darwinism had been around since the 1800s, Ahora el darwinismo estaba 1900s. ahí desde los 1900. but no one took Darwin seriously. Pero nadie tomó a Darwin seriamente. And although they taught Darwinism from 1920 on in our school system, Y hasta que enseñaron darwinismo en 1920 en las escuelas, it wasn't a force. no era una fuerza. Nobody really paid that much attention. Nadie realmente le prestaba atención. But then something happened. Pero algo pasó. What happened is that people were breaking their moral values. Lo que pasó es que las personas estaban rompiendo sus valores morales. The sexual revolution was looking for a reason to live like hell La and re- not have to answer to heaven. Y la revolución sexual estaba buscando una razón por cómo vivir como si estuviera en el infierno, pero Dios quería hacer algo. And Darwinism gave America the reason it needed Y darwinismo le dio la razón a América para hacerlo, to live without virtues para vivir sin virtudes and not have to answer to God. y no tener que darle cuentas a Dios. And it did a couple of things in our mindset. Hizo un par de cosas en nuestra mente. Darwin did, whether you believe in evolution or not, Así creas en la evolución o no, there's two major things that Darwinism did to us. hay dos cosas mayores que hizo el darwinismo. It taught us that we were not created in the image of God, Nos enseñó que no fuimos creados en la imagen de Dios, that we were an evolutionized ape. que fuimos evolucionados de un simio. The Bible says La Biblia dice that you're created in the image and likeness of God. que eres creado en la imagen y semejanza de Dios. In fact, Ephesians chapter 5 says, De hecho, Efesios 5 be dice, imitators of God as beloved children. seas imitadores de Dios como hijos amados. Do you know that when I'm imitating God, I'm being myself? ¿Sabes que cuando yo imito a Dios estoy siendo yo mismo? Did you get that? ¿Sí lo recibiste? Do you know that when I am imitating God, ¿Sabes que cuando imito a Dios I am being myself? estoy siendo yo mismo? Somebody came up and said, I don't believe that, Alguien me dijo, yo no creo eso, after I preached. después de que He prediqué. said, I think I'm supposed to be like Jesus. Dijo, yo creo que tengo que ser como Jesús. Hello? Hello, Hello? hello. Jesus is God. Jesús es Dios. If you're trying to be like Jesus, Si tratas de ser como Jesús, try to be like God. tratas de ser como Dios. You know why? ¿Sabe por qué? Because you are a child of the King. Porque eres un hijo del rey. God is your daddy. Dios es tu papi. Are you with me? Están conmigo. The greatest lie in Christendom La mentira más grande del cristianismo is that you're a sinner saved by grace. es que eres un pecador salvado por la gracia. Before you get mad at me, Antes de que se ponga bravo let me conmigo, finish. voy a terminar. You were a sinner. I was a sinner. Si éramos pecadores tú y yo, The Bible says very clearly la Biblia lo dice claramente, that we have to acknowledge that we were sinners. que tenemos que reconocer que fuimos pecadores. But how many understand Pero ¿cuántos entienden that when I received Jesus, que cuando recibo a Jesús I became a saint? me vuelvo un santo? I didn't make myself a saint. Yo no me hice a mí mismo un santo, He did. Él lo hizo.
Paul said, Pablo dijo, while we were yet sinners, mientras que fuimos pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. He said, while we were, Dijo, mientras fuimos when we used to be. lo que éramos. How many know when Jesus died on the cross, ¿Cuántos sabe que cuando Jesús murió en la cruz, he forgave our sins, perdonó nuestros pecados, but he also transformed us pero también nos transformó into a new creation. en una nueva creación? Darwinism said, El darwinismo dice, no. You weren't made in the image of God. no, fuiste creado en la imagen de Dios. You are a cosmic accident. Tú eres un accidente cósmico. And the second thing that Darwinism did, Y lo segundo que hizo el darwinismo, it took away purpose. removió el propósito. Because if there's no creator, Porque si no hay creador, then there's no purpose. entonces no hay propósito. And we began to wind down. Y empezamos a mirar, Culture began to wind down la cultura se empieza a coger into eso, this philosophy. en esta filosofía. Eat, drink, and be merry, Toma y cásate, for tomorrow we die. porque mañana moriremos. What happens ¿Qué pasa when you take fathers cuando tomas a los padres out of a home? fuera de su casa? There's a great experiment. They called it the elephant story. Hay un experimento muy grande que se llama la historia del elefante. It's a story about Kruger National Park in South Africa. I've actually been there twice. Es la historia de Kruger National Park, un parque en Sudáfrica. The African elephant El elefante africano was becoming extinct. estaba en extinción. So in Kruger National Park, they actually took those elephants, Entonces en el Parque Nacional de Kruger sacaron esos elefantes, protected them, los protegieron and bred them. y les dieron de comer. And it was so successful Y les fue tan bien that the elephants began to take over the park. que los elefantes empezaron a tomar mando del parque. The elephants liked breeding, I guess. A los elefantes les gusta procrearse. And they said, well, what are we going to do with all these elephants? Y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer con todos estos elefantes? And they decided that they'd take some of the elephants Y empezaron a tomar uno de los and elefantes then move them to another park in South Africa. y los movían a otro parque en Sudáfrica. But it's kind of hard to ship an elephant. Pero es como muy difícil como que transportar un elefante. You know, UPS won't take them. UPS no los lleva, You know, FedEx won't take them. FedEx tampoco. Like, how do you ship an elephant? ¿Cómo transportas un elefante? So they got this idea, Así que tuvieron la idea and they brought in these huge helicopters, those ones with double props, y trajeron esos helicópteros que tienen doble hélice and they built harnesses. y hicieron arneses. And they flew the elephants to another park. Y volaban los elefantes a otro parque. But when they tried to lift the bull male adult elephants, Pero cuando trataban de levantar al elefante que era el varón, they were so heavy, eran tan they pesados kept breaking the harness. que rompían el arnés. So they said, well, that's all right. Entonces dijeron, está bien, We got a lot of the younger male elephants over there, and they'll get older tenemos varones jóvenes y después van a madurar in that other park. en ese otro parque. So a very short time passed, Así que poco tiempo pasó, about 2 or 3 months. como 2 o 3 meses. And then something in the other park began to happen. Y de repente algo empezó a pasar en el otro parque. The rhinoceroses Los began to die. rinocerontes estaban muriendo. And they said, well, what's going on with I think it was rhinoceros. Let me make sure here. Yes, it was the rhinoceroses. Sí, los rinocerontes They began to die. empezaron a morir. And they began to study, why are the rhinoceroses dying? Y empezaron a estudiar por qué los rinocerontes están muriendo. And over a period of time, Y por un periodo de at tiempo, first they thought they were being shot by poachers. lo primero que pensaron era que lo estaban matando los They cazadores. finally took a group of scientists in, Entonces tomaron un grupo de científicos allá and they realized that all the rhinoceroses were gored in the side. y se dieron cuenta que todos los rinocerontes están golpeados a un lado. They set up some cameras and they began to observe these rhinoceroses. Y pusieron cámaras para empezar a observar estos rinocerontes. And what they found Y lo que encontraron is that the young male elephants, es que los elefantes jóvenes, varones, they were killing the rhinoceroses. estaban matando los rinocerontes. It's never happened in history. Nunca ha pasado en la historia. The rhinoceros and the elephant have lived for hundreds of years together without violence. Los rinocerontes y los elefantes han vivido juntos por cientos de años sin violencia. And they didn't know what's the problem. Y no sabían cuál era el problema. And finally they decided, well, the only thing that's different from Kruger Park Y finalmente dijeron que lo único que es distinto del parque Kruger is that
we don't have the old bull adult elephants. Es que no tenemos los elefantes varones adultos. So they figured out a way to get the bigger elephants there, the older elephants, the male elephants. Entonces pudieron ver cómo transportaban los elefantes Made adultos some larger harnesses, and they got a bunch of them introduced to the y park. hicieron arneses mejores y los llevaron y los trajeron al parque And the killing stopped y las matanzas pararon immediately. inmediatamente. I want to read you the last little paragraph of their analysis. Y quiero leerle la última parte del párrafo del análisis. They said within weeks, the bizarre, violent behavior of the juvenile elephants stopped completely. Dice que en la última semana que como se manejaban estos elefantes jóvenes paró completamente. The older bulls let them know that their behavior was not elephant-like at all. Los elefantes adultos les deseaban saber de que la manera que se estaban comportando no era la de un elefante. In a short time, the younger elephants were following the older, more dominant bulls around. Y en un poco tiempo los elefantes jóvenes estaban siguiendo las órdenes de los elefantes adultos. While learning how to be elephants. Estamos aprendiendo cómo ser elefantes. They were learning how to be elephants. Estaban aprendiendo cómo ser elefantes. In other words, when they took the old bull father elephants out of the herds, En otras palabras, cuando sacaron el elefante mayor adulto fuera de las manadas, the young juvenile elephants began to get violent. los elefantes juveniles empezaron a ser violentos. The question is this: La pregunta es what esta: happens when you take men, ¿qué pasa cuando tú remueves los hombres, fathers, padres, out of homes? fuera de las casas? What happens? ¿Qué pasa? I began to ask that question. Empecé a preguntar eso I started doing some research, y empecé a hacer búsquedas and I was completely shocked. y estaba completamente en shock. When I started reading the statistics, Cuando empecé a leer estadísticas, I asked myself the question: me pregunté a mí mismo, how come every preacher in America is not talking about this? ¿cómo es que todo predicador en América no está hablando al respecto? How come every politician in America is not talking about this? ¿Cómo es que todo político en América no habla de esto? Let me give you just a few of the statistics. Le voy a dar una de las pocas estadísticas. 75% of all inmates in America 75% de las personas en las cárceles de América were born without a father. nacieron sin padre. 63% of all youth suicides 63% de suicidios de jóvenes come from fatherless homes. vienen de hogares sin padres. In other words, En otras palabras, you're 5 times more likely to attempt suicide if you don't have a daddy. 5 veces más tú puedes suicidar. times. 5 veces más si no tienes un padre. 90% of all homeless runaway children are from fatherless homes, 90% de los hijos que se van de la casa son porque no tienen padre en casa. meaning you're 32 times more likely to run away from home if you don't have a daddy. Quiere decir que 32 veces más tú puedes irte de la casa cuando no tienes padre. 80% of all rapists 80% de los violadores come from fatherless homes, vienen de hogares sin padres. meaning you're 14 times more likely to rape a woman if you don't have a daddy. Quiere decir que 14 veces más tú podrías violar a una mujer si no tienes padres. And 71% of all high school dropouts 71% de las personas que no terminan el bachillerato come from fatherless homes. vienen de hogares sin You're padres. 9 times more likely to drop out of high school if you don't have a daddy. Hay 9 veces más de probabilidad que salgas de tu bachillerato cuando no tienes un padre. Are you with me? ¿Están conmigo? See, I'm convinced. Yo estoy I convencido. just gave you some statistics. Te di algunas I'm estadísticas. convinced Estoy convencido that the root issue of every issue in America que la raíz de cada problema en América can be traced back to fatherlessness puede ser guiada a una generación sin in our padres country. en nuestro país. I want to make a bold statement. Quiero decir algo. It may not be so bold in Florida, A lo mejor no sea como tan osado en la Florida, but it's extremely politically incorrect in California. pero es extremadamente políticamente incorrecto en California. Men and women
Hombres y mujeres are not the same. no son iguales. See, in California, En California we're being told nos han dicho you can have two mommies, que puedes tener dos you mamis, can have two daddies, dos papás, doesn't matter. no importa. In 2016 in California, En el they 2016 en passed California a law pasaron una ley that all our curriculum in the public school system que todos los currículos en el sistema público de las has escuelas to be genderless curriculum, tiene que no puede tener ningún género, meaning we don't use anymore que ya no podemos utilizar he and she. él o ella, We only use them and us. tan solo utilizamos ellos y nosotros. It's called genderless curriculum. Se llama un currículo sin género. Our children are being taught Nuestros hijos han sido that enseñados men and women are the same. que los hombres y mujeres son iguales. And I'd like to propose to you Y quiero proponerle in Genesis chapter 2 Génesis capítulo 2 that God put Adam to sleep que Dios puso que Adán se durmiera and he took the woman y tomó la mujer out of the man. del hombre. Are you with me? ¿Están conmigo? Verse 23 it says, Versículo 23 the dice man woke up. que el hombre se le He said, despertó. this is bone of my bone, flesh of my flesh. Dice que este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. She shall be called woman Ella será llamada mujer because she was taken out of the man. porque salió del hombre. I'd like to propose that you can't get in touch with your feminine side Quiero proponer que tú no puedes tocar tu parte femenina because you don't have one. porque no tienes una. God took the one Dios tomó al que era and he made it two. y lo hizo en dos. Now, follow me. Ahora sígame. You may not agree with this, A lo mejor no esté de acuerdo con esto. and it's all right for you to be wrong. Y está bien que esté mal. But where was the woman? Pero ¿dónde estaba la mujer? The Bible says she was in the man. La Biblia dice que estaba dentro del hombre. Because if God took the woman out of the man, then the woman must have been in the man. Porque si Dios sacó a la mujer del hombre, quiere decir que estaba dentro del hombre. I propose that when Adam was created, Yo propongo que cuando Adán fue creado, he was created both male and female. fue creado hombre, varón y That mujer. the woman was in the man. Que la mujer estaba dentro del hombre. But God put Adam to sleep. Pero Dios puso que Adán se durmiera When God was looking for a helper. y estaba buscando una ayuda. And by the way, let me tell you about the word helper. Y quiero decirle algo sobre la palabra ayuda. It's the word ilzer Es la palabra in ilzer the Hebrew. en el hebreo. And it's translated helper Y se traduce ayuda 3 times in the case of a woman 3 veces en el caso de una mujer and 13 times in the case of God. y 13 veces en el caso de Dios. God was not creating a slave for Adam. Dios no estaba creando un esclavo para Adán. He was creating someone Estaba creando a alguien like God to stand by him. como Dios para que se parara al lado de él. So the woman's in the man. Así que la mujer está dentro del hombre. God's looking for a helper. Dios busca una ayuda. Puts Adam to sleep. Pone que Adán se duerma. Takes the woman out of the man. Toma a la mujer fuera del hombre, Out of his side, de su lado, not out of his head, no de la cabeza, not out of his feet, no de sus pies, out of his side. pero de su costado. Now here's the part that this is my opinion. Esta es la parte que es mi opinión. I think when Adam wakes up, Yo pienso que cuando Adán se levantó, he realizes se da cuenta that the feminine side of God que al lado de Dios, is not in him que no está en él, because it was in him. porque estaba dentro de él. How many know God's not a man? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios no es un hombre? God's both male and female. Dios es hombre y mujer. God said, let us make man in our image. Dijo, Dios, hagamos al hombre a mi imagen. And he made them both male and female. Y los hizo hombre y mujer. How many know if you oppress women, ¿Cuántos saben que cuando oprimes a una mujer, you lose half the revelation of the nature of God? estás utilizando la mitad de la revelación de la naturaleza de Dios? He didn't make man in his image and woman not. Él no hizo al hombre a su imagen y a las mujeres no. And if the woman is si la- not the man, Y si la mujer no es el hombre, then I'd propose it takes both entonces yo propongo que toma los dos to understand God. para entender a Dios. It's like, I don't understand my wife Oh, yo no entiendo a mi esposa. because you don't understand God. Es porque tú no entiendes a Dios.
God puts Adam to sleep. Así que Dios pone que Adán se duerma. Remember, the woman was once in the man. Recuerde que la mujer una vez estuvo dentro del hombre. Adam was both male and female. Adán era varón y hembra. When he wakes up, Cuando se despierta, what was in him lo que estaba dentro de él is standing in front of him.